En las cuevas paleolíticas de Bicorp y Dosaigües, en Valencia, se admiran las pinturas rupestres más antiguas del mundo. Las abejas han sido desde siempre objeto de adoración religiosa. Los celtas obtenían una bebida fermentada denominada biura, de la que deriva el vocablo alemán bier, el francés bière, el italiano birra y el español cerveza. En Egipto, la miel era utilizada como ingrediente básico para la conservación de las momias de personajes importantes. Era tal la cantidad de miel que consumían los poderosos que el pueblo llano estaba obligado a pagar impuestos y tasas en miel. La tradición griega dice que Zeus, el padre de todos los dioses, fue alimentado con miel. La provincia romana de Hispania era una de las principales abastecedoras de miel para todo el imperio. Julio César tenía un aspecto sano y vigoroso, incluso en su edad avanzada, gracias al consumo de miel y aceite. En la época feudal, los señores seguían percibiendo vasallaje pagado en miel y cera, mientras que el azúcar era solamente una exótica sustancia procedente de Arabia. En los revueltos tiempos que siguieron a la Reconquista, había numerosas partidas de bandoleros que saqueaban y arrasaban las colmenas. Esto obligó a los colmeneros a constituirse en hermandades para defender sus bienes, alcanzando gran importancia las de Talavera y Toledo. Los colonizadores llevaron al Nuevo Mundo colmenas repletas de abejas para asentarlas en las nuevas colonias. Los indios americanos consideraron a la abeja el animal característico del hombre blanco. Por eso decían: cuando la mosca del hombre blanco avanza, el búfalo y el indio tienen que retroceder. ¡Jau! La abeja seguía siendo en el antiguo mundo símbolo de poder y realeza. El mismo Napoleón se coronó con un manto adornado con abejas. El bloqueo continental de 1806, que cerró la mayoría de los puertos europeos a los navíos ingleses, consiguió aumentar el consumo de azúcar de la remolacha, descubierto por el berlinés Markgraf 50 años antes, en detrimento de la miel. La falta de respeto por la naturaleza, debido a la utilización de insecticidas y herbicidas, ponen en peligro la permanencia de la apicultura y, por extensión, la agricultura tradicional. La alimentación saludable de los humanos depende de la salud de nuestras abejas.